Muy bien, en este pequeño video vamos a hablar sobre el teorema fundamental de integrales de línea, qué conceptos se relacionan y cómo lo vamos a aplicar. ¿Ok? Muy bien, dentro de el teorema fundamental de integrales de línea, pues tenemos que tener en cuenta el concepto de integral de línea, tenemos que tener en cuenta el concepto de campo vectorial conservativo y tenemos que tener el concepto de trayectoria. ¿Ok? Muy bien. El teorema fundamental de integrales de línea lo utilizamos principalmente para calcular integrales de línea en campos conservativos. El valor de la integral de línea en un campo conservativo es independiente de la trayectoria que utilicemos. En otras palabras, no importa la curva que vayamos a utilizar, siempre y cuando estemos en un campo conservativo. Vamos a leer un momento el teorema. Se hace una curva suave a trozos contenida en una región abierta, R, dada por R de t igual x de ti más y de tj. Si f de xy da un campo de fuerzas, es conservativo y m y n son continuas en R, quiere decir entonces que, primero que todo, si f es conservativo, ya habíamos visto en clases anteriores que un campo conservativo es el gradiente de alguien y ese alguien se llama la función potencial. Entonces, este podría ser una versión para integrales de línea del teorema fundamental del cálculo. Entonces, para evaluar una integral de línea, lo que hacemos es hallar la función potencial y evaluarla en el punto B, menos hallar la función potencial y evaluarla en el punto A. Vamos a ver entonces un ejemplo en el que vayamos a aplicar este teorema y cómo hallar una función potencial. Muy bien, los pasos para utilizar el teorema es: verificamos si el campo f es conservativo, determinamos la función potencial, aquella función cuyo gradiente es nuestro f, y luego evaluamos la función potencial en los puntos dados. Entonces, recordemos todo lo que acabamos de ver para realizar este ejercicio. ¿Okay? Como pista, pues usualmente en este tipo de ejercicios no viene la trayectoria específica o la trayectoria es sumamente complicada de parametrizar. Entonces, podrían verificar si el campo de fuerzas es conservativo para poder usar este teorema. Muy bien, entonces tenemos acá el ejemplo, dice evaluar la integral sobre la curva C de f de r, donde C es una curva suave a trozos desde menos 1.4 hasta 1.2 con f de xy igual 2xy más x cuadrado menos yj. Bueno, aquí hay una pequeña corrección en mi presentación. Esta f es mayúscula. ¿Okay? Muy bien. Primero, si vemos los pasos anteriores que teníamos acá, hay que verificar si el campo f es conservativo. Entonces lo verificamos rápidamente. La derivada de m respecto de y es 2x y la derivada de n respecto de x es 2x. Si estas dos cosas son iguales, pues entonces f es conservativo. Cuando f sea conservativo, entonces podemos aplicar el teorema fundamental de integrales de línea. Vamos a calcular la función potencial de f sabiendo que el gradiente de f, de aquella función f potencial, tiene que ser esta función que tenemos acá. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿qué sabemos? Pues sabemos que la derivada parcial de f respecto de x es 2xy, porque lo tenemos acá. Recuerden que el gradiente consta de dos componentes, la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Entonces, la derivada parcial respecto de x es 2xy y la derivada parcial de la función respecto de y es x cuadrado menos y. Al integrar esta función respecto de x, obtenemos x cuadrado y más alguna parte que tal vez dependía solo de y se eliminó. Eso siempre tenemos que colocarlo porque no sabemos si había alguna parte de la función que dependía solamente de y. Muy bien, al integrar la función respecto de y, hacemos x cuadrado y. La integral de y es y cuadrado medios. Vean que aquí hay una función que depende única y exclusivamente de y. Y luego nos imaginamos tal vez que hubo una función que dependía exclusivamente de x. Entonces ponemos h de x para ver si podemos empatar estos dos resultados. ¿Por qué? Porque al final y al cabo la función es una sola.
esta es su derivada respecto a x y esta es la función original, perdón, integrada respecto a x y esta es la función original integrada respecto de y. ¿Qué sabemos? Muy bien, que acá, al integrar respecto de x, surgía tal vez una función que depende única y exclusivamente de y. Aquí, al integrar respecto de y, averiguamos que en realidad sí existe una función que depende única y exclusivamente de y. Entonces, en este caso, hacemos g de y igual menos y cuadrado medios para cumplir que nuestra función f de xy pues cumpla con ambas condiciones respecto a su derivada respecto de x y su derivada respecto de y. Muy bien, h de x, por el contrario, aquí no tenemos una función exclusiva que dependa de x. Entonces, h de x lo vamos a poner como constante. ¿Para qué? Para que al derivarla con respecto a y y con respecto a x se elimine. Entonces, nuestra función finalmente es esta. Esta es la función potencial y en general, integrando respecto a cada una de las variables es como vamos a hallar nuestra función potencial. Muy bien, una vez que hallamos nuestra función potencial es simplemente la aplicación del teorema. Entonces, al aplicar el teorema, calculamos nuestra función potencial, que sería x cuadrado y menos y cuadrado medios, en el punto 1,2 y le restamos su evaluación en el punto 1,4. Entonces, sustituimos la x por 1, la y por 2, respectivamente en el punto 1,2 y luego sustituimos la x por menos 1 y la y por 4 efectivamente en esta misma función y obtenemos el resultado final. ¿De dónde salen estos puntos que están aquí? Pues estos puntos vienen en el enunciado. En el enunciado del ejercicio vienen estos puntos. Aquí están, aquí los tenemos y esos son los que vamos a evaluar.